El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Queridos amigos de Canal 1, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la tercera temporada de Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a profundizar en un escándalo producido en el año 2012. Escándalo dentro y fuera del Ecuador porque se trató de un caso de narcotráfico, nada más ni nada menos que en una valija diplomática. El caso se lo conoce como la narcovalija. La policía italiana halló droga en la valija diplomática ecuatoriana y puso en entredicho no solo la cadena de seguridad sobre los envíos, sino que además provocó un escándalo en el aspecto diplomático y político, ya que algunas figuras opositoras al régimen anterior sospecharon que miembros del gobierno mantenían vínculos con el narcotráfico. Lejos del ruido del momento, a 6 años de lo ocurrido nos preguntamos, ¿qué pasó realmente en este caso? ¿Cómo pudo el narcotráfico penetrar en nuestra diplomacia? ¿Quién metió la droga en la valija? ¿Cómo fueron evadidos todos los controles? ¿Realmente fue un operativo que pudo realizarse sin ayuda interna? Esas preguntas están sin responder, pero Lucero nos lo cuenta a continuación. Primero vamos a explicar el verdadero concepto de lo que es una valija diplomática. No se trata de una maleta o un bolso. También puede ser un conjunto de paquetes o cajas destinados al traslado de documentos diplomáticos u objetos de uso oficial que se intercambian entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y las misiones del servicio en el exterior, es decir, embajadas o consulados. Cualquiera de estos paquetes con estatus de valija diplomática llevan una rotulación especial en español, inglés y francés que lo identifican como tal. Según la Convención de Viena, que regula las actividades diplomáticas entre los estados, la correspondencia oficial de la misión es inviolable, por lo que la valija diplomática no podrá ser abierta ni retenida y tampoco podrá ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. Teniendo claros estos conceptos, les contaremos cómo se desarrollaron los hechos. 96 jarros pintados a manos con paisajes de Galápagos y el logotipo de Ruga la Tortuga eran parte de las 10 cajas de cartón que el director teatral Christian Loor solicitó que el Ministerio de Relaciones Exteriores transportara en calidad de valija diplomática hasta la ciudad italiana de Milán. Esos y otros artículos eran parte del material promocional para una obra de teatro que Loor tenía previsto presentar en Italia. Pero esos jarros no iban vacíos. En el fondo de cada uno había cocaína en estado líquido que no pudo ser detectada a la salida del país, pero que a su llegada a Italia provocó alerta en los controles aduaneros del Aeropuerto Internacional de Linate de la ciudad de Milán, con la sospecha del contenido de una de las cajas y ante la imposibilidad de abrirlas por ser parte de una valija diplomática, las autoridades italianas tomaron contacto con los representantes ecuatorianos para poder abrir la carga en su presencia y determinar el tipo de alcaloide. En un inicio se dijo que eran 40 kilos de droga, pero posteriormente se notificó que se trataba de 13 kilos y medio. Según lo dio a conocer el diario italiano La Repubblica, las autoridades del país europeo arrestaron a 5 personas sospechosas de haber cometido el ilícito, 4 de ellas de nacionalidad ecuatoriana y residentes en Italia. Christian Loor, director teatral que estaba a cargo del proyecto Ruga Planet, Jorge Luis Redrován, dueño de una cadena de restaurantes en Milán y cercano a Alianza País y el gobierno, Luis Carlos Hurtado y Tulizo Jesús Paso Toro. También se detuvo a Jean-Paul Flores, de origen ecuatoriano con nacionalidad norteamericana. El asunto era sumamente delicado y no tardó en convertirse en un escándalo. ¿Cómo había llegado la droga ahí? ¿Cómo había sorteado los controles? ¿Quiénes estaban detrás de esto?
El 24 de enero, la Fiscalía ecuatoriana inició oficialmente las investigaciones por el presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Y fue el 9 de febrero que el entonces canciller Ricardo Patiño se refirió al tema en rueda de prensa. Tenemos información de que esa valija hizo una parada intermedia en algún país. No nos explicamos más que en el camino alguien hizo una apertura de la valija y hayan podido introducir la droga. Sin embargo, esta aseveración quedó sin sustento al descubrirse al poco tiempo que todo fue tramado en Ecuador. Cristian Loor, al ser un director teatral residente en Italia, había solicitado apoyo tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores como a otras entidades estatales para la realización de su obra Ruga la Tortuga, cuya temática hablaba sobre la conservación de la fauna de las Islas Galápagos. El 29 de septiembre de 2011, Loor remitió un correo electrónico solicitando el uso de la valija diplomática para el envío de artículos promocionales para el montaje, y la utilización de la misma fue autorizada. Curiosamente, el mismo día que Loor envió su solicitud al ministerio para usar la valija diplomática, denunció por segunda ocasión en Montecristi que había recibido amenazas por parte de una banda dedicada al narcotráfico. En su denuncia, además precisaba que le obligaban a decir cosas en clave por teléfono sobre droga y que además le habían retenido sus documentos de identidad, registrando sus huellas digitales e intentado matar a su amigo Jorge Luis Redrován. Resulta inexplicable entonces que se haya realizado el envío de la valija cuando había denuncias de que iba a ser utilizada para el tráfico de drogas. El 15 de febrero de 2012, la Fiscalía de Pichincha, en coordinación con la Cancillería y Policía Nacional, realizó la verificación del procedimiento administrativo, el protocolo de manejo de valija diplomática o la existencia de reglamentos para envíos al exterior. Ya para el 29 de febrero de 2012, la Fiscalía solicitó al gobierno italiano una copia certificada del expediente judicial, copias de las versiones receptadas a los procesados, una muestra testigo de la droga encontrada en la valija diplomática, copias certificadas de todas las pericias realizadas durante la investigación y la autorización para que el agente fiscal y el policía a cargo de la investigación de este caso puedan viajar hacia ese país para recabar elementos. En esto es el esfuerzo conjunto del país para aclarar adecuadamente esta situación y poner en las condiciones procesales a quienes aparezcan con indicios de responsabilidad. El 1 de marzo de 2012, Fiscalía retiró las computadoras utilizadas por 7 funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que mantuvieron algún tipo de comunicación con Cristian Loor vía correo electrónico durante el proceso de solicitud de envío de la valija. Tras ello, la Fiscalía tomó versión libre y voluntaria de los servidores de la cartera de Relaciones Exteriores y posteriormente realizó el reconocimiento del lugar de los hechos. Se realizó una inspección ocular de la bodega de Cancillería, en donde se encontraba la valija el 11 de enero de 2012. Se solicitó la entrega de otros 2 computadores de funcionarios que estarían relacionados en el proceso de solicitud vía electrónica para el envío de la valija. También se hizo el reconocimiento del lugar de la bodega de la empresa TNT, que fue la encargada de remitir la valija al exterior. Mientras los bultos estuvieron en custodia de la empresa, no hubo ningún tipo de manipulación a la misma, ni violación a ningún tipo de sello o seguridad de la que éste disponía. Y desde el primer momento se estableció por parte de las autoridades de policía de Italia que este era un seguimiento que ya venían haciendo a este grupo que finalmente fue sentenciado allá en Italia. Lo curioso del tema es que cuando yo llegué a Italia a averiguar cómo estaba el tema, ya el fiscal general Chiriboga se había adelantado para hacer ciertas gestiones y tratar de conseguir cierta información sobre el asunto, que nunca se llegó a conocer de qué se trataba.
El 11 de junio de 2012, en Milán, se formuló cargos por importación de sustancias ilícitas en caso valija diplomática a las 5 personas vinculadas. En noviembre fueron sentenciados Luis Hurtado Baidal a 8 años de reclusión y a pagar 30.000 euros. Tulio Paso Toro a 6 años de prisión y a pagar 20.000 euros. Y el ecuatoriano estadounidense Jean-Paul Flores a 4 años de prisión y a pagar 12.000 euros. Todos aceptaron su participación en el ilícito, pero se desconoce cómo fue montado el operativo. Sin embargo, en la declaración que hace Loor en Italia, demuestra que sus denuncias en Montecristi no eran del todo sin sentido, pues efectivamente fue contactado por personal de Cancillería para ofrecerle llevar sus artículos teatrales a Italia. Esto fue lo que dijo. En su relato, Loor sostuvo que la funcionaria lo citó a las 9 de la mañana de un sábado para que entregara las cajas. Ella y otro funcionario, a quien Loor identifica como Javier Salas, le dijeron que las dejara en una bodega. Sin embargo, la versión de Daniela Salas que consta en el proceso afirma que fue él quien la llamó a su celular, el cual fue proporcionado por Jacqueline Quispe, funcionaria de promoción de exportaciones, quien le informó de su necesidad de enviar material promocional de su obra Ruga la Tortuga a Milán y que contaba con el apoyo del Consulado de Ecuador en aquella ciudad, así como las cartas de patrocinio suscritas por Carlos Vallejo, embajador de Ecuador en Italia, Pablo Corrales, agente consular en Milán, y María Auxiliadora Cárdenas Rodas de la Oficina Comercial de Milán. Por su parte, Jacqueline Quispe indicó que los primeros días de enero del 2012 recibió una llamada de personas identificadas como artistas que deseaban enviar un material a Italia, que ella presume que la llamaron antes que a cualquier otro funcionario porque anteriormente coordinaba los países de Canadá, España e Italia y que por eso derivó a los solicitantes a su compañera. El embajador Carlos Vallejo dijo que no conocía del envío de la valija, no la solicitó, no fue consultada, no se pidió autorización y por lo tanto no conoció del trámite para su envío, y que los consulados tienen autonomía administrativa, operativa y financiera. Aunque también mencionó que el 17 de enero de 2012, la cónsul Narcisa Soria le informó que había llegado una valija para el consulado y que por información de la policía en aduana contenía droga. La cónsul Soria, por su parte, manifestó que ni la embajada, ni el consulado, ni la oficina comercial en Italia han solicitado o autorizado, y que tan solo hubo un apoyo moral para una difusión artística, y que lo realizó los trámites directamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Ecuador. María Auxiliadora Cárdenas, quien estaba a cargo de la oficina comercial de Milán, a donde iba remitido el paquete, declaró que la policía italiana le solicitó total reserva y colaboración hasta detener al grupo involucrado, por lo que les pidieron que les den de largas y que no se nieguen a recibir llamadas, disposición que siguieron al pie de la letra hasta la captura. Aunque también precisa que en una de las conversaciones con Loor le reclamó el abuso de confianza al proceder a solicitar envío de material cultural sin conocimiento de la oficina comercial. Estas fueron algunas de las decenas de versiones que receptó la Fiscalía durante el proceso de investigación en Ecuador, aunque finalmente el dictamen fiscal concluyó que ningún funcionario de Cancillería tuvo participación en los hechos, a pesar de que sin su colaboración no hubiera sido posible el envío. Los juicios contra Cristian Loor y Jorge Luis Redrobán concluyeron el 16 de enero de 2013 y ambos recibieron una sentencia de 10 años de prisión más una multa de 40.000 euros. Según la sentencia, la policía italiana hizo un seguimiento de las llamadas telefónicas realizadas entre los procesados, que consideraron pruebas contra los inculpados.
Pero el caso no se cerró con la sentencia de los 5 imputados en tierras italianas. El 8 de mayo de 2015, la policía capturó en Guayaquil a 3 personas por considerarlas responsables de enviar la droga líquida camuflada en la valija diplomática. La Dirección Antinarcóticos logra determinar el paradero de alias Sambo en la ciudad de Guayaquil y se logra su captura. Aquí está la respuesta de una investigación transparente, profesional, que va poniendo fin a esta banda de crimen organizado y que también que debe poner fin a esa serie de injurias, de infamias que se pretendieron manifestar en contra de nuestro gobierno. El 8 de julio de 2016, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha dictó la sentencia condenatoria en contra de Gerardo Alex Muñoz Cruz, Gabriel Enrique Redrobán Quevedo y María Fernanda López Martínez por considerarlos autores del delito tipificado y sancionado por el artículo 81 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en relación a lo dispuesto en el artículo 42 del Código Penal, por lo que les impuso una pena de 8 años por haber justificado las atenuantes contenidas en los numerales 6 y 7 del artículo 29, y multa de 60 salarios mínimos vitales generales, fallo del cual los acusados interpusieron recursos de nulidad y apelación. El 23 de diciembre de 2016, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante sentencia, rechazó los recursos interpuestos, por lo que confirmó el fallo subido en grado, resolución de la cual los procesados Gerardo Alex Muñoz Cruz, Gabriel Enrique Redrobán Quevedo interpusieron recursos de casación, mismos que recayeron para su tramitación y resolución en esa sala especializada en lo penal, penal militar y penal policial y tránsito de la Corte Nacional de Justicia. De los 5 detenidos en Italia, 4 permanecen privados de su libertad desde 2013, según lo manifestó la Embajada del Ecuador en Italia. El otro procesado de nacionalidad estadounidense fue asesinado al regresar a Ecuador, poco tiempo después de recobrar su libertad en 2015. Ese mismo año, 3 personas fueron capturadas en Ecuador. Sin embargo, para la defensa de quienes se encuentran recluidos en el país, el proceso tuvo falencias en investigación y consideran que se trató de encontrar culpables, a como diera lugar solo para cerrar el caso. Jorge Redrobán prefiere no hablar de su hijo Jorge Luis, quien cumple una pena de 10 años de prisión en Italia. Se limita a decir que se equivocó y que por eso él está pagando su deuda con la justicia. Pero considera injusta la vinculación de su otro hijo, Gabriel, quien fue acusado por la Fiscalía en Ecuador de participar en el envío de la cocaína en la valija diplomática. Sus abogados profundizan más en el caso, aseguran que hubo situaciones que no se contemplaron dentro del proceso. Gabriel Redrobán en ningún momento conoció o tuvo relación alguna con los integrantes de la organización supuestamente involucrada en el ilícito. Se le acusa a Gabriel Redrobán únicamente de ser partícipe por comprar un vuelo de avión a su hermano y por recibir a uno de los que estuvo sentenciados en Italia en su departamento por amistad de su hermano. Más allá de ello, no hay ninguna vinculación, no hay ninguna evidencia que nos permita decir que él participó en este ilícito. No corresponde la cadena de custodia de la Segunda Asistencia Penal Internacional a los CIDI sobre los cuales se hicieron las experticias. Pienso que lo más importante es insistir en la extracción de la Segunda Asistencia Penal Internacional. Con la extracción de la Segunda Asistencia Penal Internacional daremos con toda la verdad del caso de la narcovalija. Hasta el momento, 2 personas vinculadas al caso han fallecido. Primero fue Marcos Alfredo Catán Lara. Según la denuncia que presentó Cristian Loor en diciembre de 2011 en la comisaría de Montecristi, él era uno de los hombres que lo amenazó de muerte, lo siguió y extorsionó para obligarlo a traficar droga. Catán murió el 25 de julio de 2012, asesinado a tiros por un desconocido en el suburbio de Guayaquil. 3 años después, también falleció el ecuatoriano estadounidense Jean Paul Flores, quien según la policía italiana fue el químico que se encargó de convertir la cocaína en estado líquido para que sea imperceptible al olfato de los canes. Flores fue asesinado bajo la modalidad de sicariato en septiembre de 2015 en Guayaquil, en el sector de la Floresta. Luego de cumplir su pena en Italia, decidió regresar a Ecuador, donde fue baleado. Así fue como se desarrollaron los hechos.
Pero, ¿qué significó para el gobierno ecuatoriano este escándalo? El caso de la narcovalija, como era de esperarse, se transformó no solo en un asunto penal, sino con grandes tintes políticos. Como el hecho vinculó a la valija diplomática, fue sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el cual recayeron las sospechas. Fernando Aguirre, asambleísta por Sociedad Patriótica, presentó a la Asamblea el pedido de juicio político al representante de dicha cartera de Estado, Ricardo Patiño, quien en aquel entonces ya había afrontado el escándalo por los llamados pativideos. Creo que ha sido una vergüenza para el pueblo ecuatoriano, una violación de procedimientos operativos normales, una violación de procedimientos de seguridad y una violación de normas administrativas permanentes. El 10 de abril de 2012, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea calificó el pedido de juicio político al canciller Patiño, pero el 16 de abril, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, con mayoría oficialista, decidió archivar el pedido de juicio político en contra del canciller. Lo hizo con 6 votos a favor y 5 en contra. Eso está tratándose en la Fiscalía, está tratándose en la Policía, tanto de Ecuador como de Italia. Y en ese plano tiene que tratarse. Pero el representante de Cancillería no fue el único que afrontó cuestionamientos. A lo largo del proceso salieron a la luz correos, documentos y fotografías que relacionaban a Pierina Correa, hermana del entonces presidente Rafael Correa, con Cristian Loor y José Luis Redrobán. Estas acusaciones fueron desmentidas por Pierina Correa, quien aseguró que pese a haber intercambiado correspondencia, no los conocía lo suficiente como para saber a lo que se dedicaban. La forma y un lugar donde suele reunirse la comunidad ecuatoriana en Milán es este restaurante El Ídolo de este señor Redrobán. Yo no tengo forma de saber, porque no les pido el currículum ni el récord policial a las personas con las que me reúno con muchas personas, por lo tanto no podría sencillamente cubrir a todas esas personas con las que me reúno, y tampoco tenía ninguna razón para pensar que el señor estuviera ya involucrado o estuviera pensando en involucrarse. Además de que hay que partir de un hecho de que todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Y aunque la Fiscalía concluyó que no hubo funcionarios de Cancillería involucrados, la Contraloría General del Estado presentó un informe sobre los procesos al momento de manejar los contenidos de la valija diplomática. No se realiza en detalle y pormenorizadamente del contenido de los bultos qué y cómo se están enviando, y que la bodega de almacenamiento de estos bienes no cuentan con seguros o controles de seguridad. Se establecieron presunción de responsabilidad administrativa sobre 7 personas, pero es importante aclarar, presunción de responsabilidades administrativas por fallas en el proceso administrativo. No hay ninguna presunción penal que la Contraloría haya establecido contra funcionarios de la Cancillería. El subsecretario Rafael Quintero, que también ha respondido como todos los otros funcionarios, renunció a la Cancillería por razones de la campaña electoral. Él está de candidato. Y otra persona que salió porque se cumplió su contrato y no podía mantenerse la renovación de su contrato, es quien en aquella ocasión fungía como secretario de la Cancillería, que es Timoteo del Salto. Él salió por cumplirse los 2 años de contratos y no pueden renovarse más. Estas 2 personas han salido, entonces no han sido destituidas de la Cancillería, han salido por estas razones que he dicho, y sin embargo esperamos el resultado final de la respuesta de la Contraloría. Isela Sánchez Viñán, entonces coordinadora general administrativa y financiera, fue otra de las funcionarias que recibieron una sanción administrativa por parte de la Contraloría. Ella fue multada con $2.920, ya que según la investigación no cumplió personalmente con las obligaciones de su puesto, permitiendo con su omisión que otra servidora lo haga en su lugar. La economista Sánchez, en su versión que reposa dentro del proceso, manifestó que la sumilla que presentaba el documento de autorización, aunque llevaba sus iniciales, pertenecía a otra funcionaria en la institución, quien había sido habilitada por la anterior jefa del departamento para firmar las autorizaciones de pedido de envío de la valija. Y en una conversación telefónica que mantuvo con este medio de comunicación, manifestó que su caso se encontraba en el Tribunal Contencioso, pues apeló la acusación de Contraloría. ¿Pero qué medidas tomó Cancillería a raíz de lo ocurrido? Se lo contamos a continuación. Tras la noticia de la valija diplomática, hubo un segundo hecho que involucraba rastros de partículas de droga en un envío diplomático de Bustos Eloy Alfaro a Canadá. Ocurrió en marzo de 2013. Los canes de la Policía Antinarcóticos detectaron la sustancia, aunque las autoridades determinaron que se trataba de una cantidad
tan pequeña que ni siquiera se podía pesar. Detectaron la presencia de algún tipo de alcaloide. En el momento en el que se hicieron las verificaciones, se determinó que efectivamente, en primer lugar, se había espolvoreado. Luego del escándalo, Cancillería expidió un acuerdo ministerial para reformar el reglamento de servicio de valija diplomática. En el documento suscrito se introdujo 11 normas de seguridad que incluyen un circuito cerrado de video con soportes digitales y reportes fotográficos, la instalación de un sistema de alertas informáticas para el acceso al recinto que alberga las valijas y el uso de distintivos para la identificación de los envíos, así como para la inspección especializada de los paquetes. Además, el reglamento contempla que la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional realice una revisión y control de los envíos de las valijas diplomáticas y que sea la estatal Correos del Ecuador la empresa encargada de trasladarlas desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito hasta las embajadas y consulados. Se ha definido que la recepción de documentos o paquetes no puede ser con mucho tiempo de anticipación, sino máximo con 24 horas antes del envío. Hay un registro fotográfico de los envíos realizados. Se implementa un escáner de partículas en la revisión de la valija diplomática. Se han implementado sellos de seguridad, tulas y precintos de seguridad para el despacho de la valija diplomática, de muchísima más seguridad de las anteriores. Y también se ha establecido un protocolo claro para la notificación del despacho y recepción de la valija diplomática. A 6 años de lo ocurrido, consultamos a Cancillería si todos estos cambios fueron implementados y cómo se controla para que no vuelva a ocurrir un hecho similar. Hay demasiadas preguntas sin responder. Resulta inconcebible que los ecuatorianos creamos que ese operativo pudo haber sido realizado sin ayuda interna de autoridades ecuatorianas. ¿Quién metió la droga? ¿Cómo llegó hasta allá? No se ha podido detectar aún. ¿Hay autoridades de Cancillería involucradas? La Cancillería no nos ha respondido, a pesar de existir una orden presidencial de que todos los ministros deben conceder entrevistas a los medios de televisión, radio y prensa. El pasado domingo 29 de julio presentamos un recuento sobre el caso Comecheques. La máster Elizabeth Cárdenas Coronado, exdirectora de asesoría legal del Ministerio de Deporte, solicitó su derecho a la réplica y esto fue lo que nos dijo. Soy una profesional que me llevaron a trabajar al Ministerio del Deporte como directora jurídica en el año 2007, antes de que iniciaran los juicios contra Raúl Carrión, el tristemente célebre recordado como Comecheques. Al darme cuenta de las pretensiones que existían para sacar contratos con el ministerio, fui la única funcionaria de alto nivel que renunció por exigir los informes favorables tanto de Contraloría como de Procuraduría General del Estado. Dejé el cargo y gané un concurso para jueza y ya en funciones me enteré que los juicios iniciados en contra de Carrión y fui a rendir las versiones que me llamaron. Fui considerada inclusive testigo clave contra Raúl Carrión. Sin embargo, posteriormente, ya con Galo Chiriboga, frente a la Fiscalía, sin entender las pretensiones eran solo liberar de responsabilidades a Raúl Carrión, fui injustamente involucrada en 2 de los juicios por selección de proveedores, cuando el comité de contrataciones del cual yo fui parte jamás seleccionó proveedores ni revisó precios. No era algo que le correspondía al comité de contrataciones, de acuerdo con el reglamento numeral 8, literales A y B. De los 18 juicios que tiene Raúl Carrión, no existe ningún otro director jurídico que esté involucrado, cuando fuimos 5 directores jurídicos durante 2 años, excepto yo en dos de estos juicios. Involucrada por decisión de Galo Chiriboga y de su asesora Elizabeth Gaibor, todo como una persecución porque en mi renuncia me opuse a la subdivisión de los grandes proyectos del Ministerio del Deporte y por mi decisión los hice acudir a Contraloría y por oponerme me persiguieron y me han perseguido hasta el día de hoy, primero en mis funciones de jueza, luego en mis funciones de notaria, de donde me hicieron destituir por cosas sin mayor sentido. Esta es la versión, esto es lo que me ha sucedido y a pesar de tener una declaración, un pronunciamiento de un fiscal favorable a mi favor, me tienen todavía involucrada en 2 juicios de peculado. Esto es todo por hoy.
Los esperamos la próxima semana con un tema especial sobre el éxodo de los venezolanos en Ecuador. Tengan muy buenas noches.